Hola, de infarto. Estuvo la embarrada esta semana, pero no lo digo porque haya sido maravillosa, ni mucho menos, sino porque así, de infarto, debió quedar el ministro de Hacienda, que anda sumando y restando desesperado en estas semanas por tratar de ajustar el déficit fiscal por el parón de la economía y por el desplome del recaudo tributario. Sí leyó un balcón de nuestra edición impresa esta semana que traía una información sobre una aprobación en el Congreso de la República. Ya de por sí será difícil financiar la aprobación en último debate de la mesada 14 para los pensionados de la fuerza pública, que se calcula en cerca de 1 billón de pesos, pero que nosotros le hayamos sumado una prima adicional, la mesada 15, según dijimos, en un titular y en el texto de ese balcón, pues ya sería demasiado. No entiendo cómo llegamos a la mesada 15 para ese pequeño registro en el impreso, si desde temprano en el digital, desde el día anterior, siempre hablamos como era correcto de la mesada 14, que fue lo que se aprobó. Y tan despistados estuvimos que en el destacado de ese balcón sí pusimos una cita que de manera correcta se refería a la mesada 14. Yo creo que el ministro en realidad no tuvo tiempo para leer ese balcón, por fortuna, porque si además hubiera leído que esa mesada 15 que nos inventamos se le pagaría, además, según nuestra versión, claro, no solo a los veteranos, sino también a los miembros activos, pues ese corazón del ministro hubiera explotado en 1000 pedazos. Tranquilo, ministro, por este lado solo tiene que encontrar financiación para la mesada 14, que ya es bastante, y solo para los pensionados de la fuerza pública. El beneficio que sí será para los activos y que también fue aprobado esta semana en el Congreso es el pago del salario mínimo y de unos bonos extras para los jóvenes que presten el servicio militar. Pero aquí, en cambio, si nuestro titular fue leído por el ministro, pues pudo haberse dado por no enterado y evitar la preocupación por su financiación. Pues nos comimos una letra y hablamos fue del servicio miliar y no militar, que suena más bien como una función digestiva o algo por el estilo. Pero si en ese titular nos comimos una letra, en otro nos comimos una palabra entera, la cual iba dejando en veremos la reunión del presidente Petro en su viaje por Europa con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Petro se reunirá por primera con Zelensky, decía ese titular nuestro. Por primera vez, debía decir. Pero nos faltó decirlo, con lo cual el titular quedó más bien como un comercial mañoso de Daniel Quintero en elecciones o algo por el estilo. Termino con un jalón de orejas un poco más conceptual de @MarioRobertoP, a quien le pareció curioso, por decir lo menos, el uso de unas comillas en dos titulares sobre la reacción del presidente Petro a la elección en México de Claudia Sheinbaum. Siento que se iba pasando de suspicaz don Mario Roberto, pues no siempre unas comillas buscan ironizar lo que alguien haya dicho, como me parece entender que es de lo que se queja. Muchas veces, y más en estas épocas en que toda declaración se malinterpreta con dobles intenciones, pues unas comillas son lo mejor o la mejor manera de decir exactamente lo que la persona dijo, y creo que ese es el caso en estos dos titulares. En uno, la palabra entrecomillada fue triunfo, que dicha por el presidente de un país sobre las elecciones de otro, pues no es algo tan natural y puede más bien ser visto como una intervención en los asuntos internos de otra nación. Ponerlo entre comillas era necesario entonces para precisar que precisamente eso, había sido la palabra que había utilizado el presidente y no que se trata de una interpretación libre, ahí sí, de pronto de mala leche, de sus palabras. En el otro, la palabra entrecomillada era ayudó, que de nuevo era necesario ponerla entre comillas de manera exacta con la palabra utilizada, dada la discusión que generó la declaración del presidente Petro sobre el tipo de relación de la ahora presidenta electa de México con el M-19 cuando todavía era un grupo guerrillero en la clandestinidad. De manera que creo que en estos casos las comillas cumplen el papel totalmente opuesto al que me parece que se insinuaba en ese jalón de orejas, evitan la malinterpretación antes que alimentarla. Sí, las comillas a veces solo cumplen el papel principal de unas comillas, que es citar fielmente
lo que se dice. Bueno, no es más, nos vemos, chao.